Empiezo nomás, están todos. Están todos, así que todos. Bueno, chicos, buen día. Espero que hayan pasado bien el finde. Vamos a empezar esta clase haciendo un pequeño repaso de lo que dimos en la clase pasada y sobre todo de nociones básicas de electrocardiograma, porque por lo menos me pasaba cuando el teórico era presencial, que uno por ahí quiere empezar a hablar de patología y por ahí si ustedes no tienen tan claro lo normal es un poco difícil. Así que bueno, vamos a empezar lo mismo que les había mostrado la otra vez, que son las formas primero de identificar un electrocardiograma normal. Ahí tiene todas las normas del ritmo sinusal. Fíjense que el electro tiene que ser regular. Hay una situación especial que es la arritmia sinusal respiratoria, que también es sinusal, que se da en los jóvenes, que es por los movimientos respiratorios, que guarda un poquito de irregularidad, pero que también es sinusal y que aparte es normal, porque por ahí los padres se preocupan. Pero bueno, básicamente las características del ritmo sinusal es P positiva en D2, D3, negativa en ABR, más menos en B1, que tenga una frecuencia entre 60 y 100 latidos, que a todas las P le siga un QRS. Entonces ese electro que están viendo ahí en la pantalla sería un electrocardiograma, si se quiere, de lo más normal que estamos acostumbrados a ver. Ustedes cuando ven electrocardiografía tienen que tener en cuenta que para describir un electrocardiograma lo principal es ser ordenados. Así como se enseña electrocardiografía, así es como se describe el electro. Entonces, lo primero es que tenemos que observar en un electrocardiograma siempre es el ritmo, siempre es el ritmo. Entonces, miramos, a simple vista vemos la regularidad. ¿Se acuerda que la otra vez le había dicho que la regularidad, la mayoría de las veces hay que medirla, hay unos compás que usan algunos médicos, una regla, o simplemente un papel en donde nosotros marcamos la R y vamos comparando? Eso es medir cuando la regularidad tiene que ser exacta, el latido tiene que caer exacto donde cae el latido anterior, y después de establecer el ritmo, cuando tenemos las normas de ritmo sinusal, lo segundo que se va a establecer es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca tengo las fórmulas de contando los cuadraditos grandes o contando los cuadraditos chiquitos, dividiendo por una constante, o si no tenemos una forma un poco más sencilla que los que vemos mucho electrocardiograma ya lo hacemos así, que es 300, 150, 100, 75, bueno, más o menos los que vienen leyendo electrocardiograma se deben conocer esa fórmula. Entonces, cuando nosotros describimos el electrocardiograma, lo primero que tenemos que poner es el ritmo y lo segundo la frecuencia cardíaca. Siempre que uno va a hacer un diagnóstico tiene que ser ordenado. Lo primero que se hace es la descripción y por último el diagnóstico. Porque muchas veces cuando nosotros no somos estrictos en la medición de las ondas, podemos olvidarlo, aunque nos demos cuenta cuando vemos el electro, de poner algún diagnóstico o alguna normalidad del electro. Entonces, ritmo, frecuencia cardíaca. Lo tercero que vamos a poner es el eje, que es el eje del QRS. El eje de QRS se mide en las derivaciones horizontales y siempre tenemos dos maneras de ver. La manera más estricta es ver cuál es la derivación más isodifásica. ¿Qué quiere decir isodifásica? Que tiene tanto componente positivo como componente negativo, y ver en el eje de Intoven, que seguramente la mayoría, espero que lo hayan visto alguna vez en su vida, si no ahora yo se los voy a mostrar, tienen que ver qué derivación corta a esa derivación isodifásica. Más o menos para ver que estemos en lo correcto, esa derivación en la que a mí me da el eje tiene que ser aparte la más positiva de todas las derivaciones. ¿Por qué? Porque el eje ¿se acuerdan que yo les había dicho que cada derivación era un punto diferente de observación de un mismo fenómeno? Obviamente que la derivación más positiva por convención va a ser la región o el lugar que más ve venir el
el haz de despolarización del ventrículo. Entonces, o la más isodifásica, viendo la derivación que la corta, o la más positiva, por lo menos a veces nosotros miramos las dos cosas para ver que estamos en lo correcto, y así establecemos el eje del QRS. Después ustedes conocen de memoria ya las ondas de electrocardiograma, tenemos ondas y segmentos, tenemos onda P, PR, QRS y la onda T del segmento ST. Se va describiendo onda P, PR, QRS, QTM, ST, onda T. Se va describiendo tanto la duración como el voltaje, las dos cosas. ¿Por qué? Principalmente porque cada alteración de una onda nos da un diagnóstico. Y por eso la importancia del electrocardiograma, porque cada alteración de una onda, de un segmento, tiene atrás un diagnóstico. Y muchas veces, con un estudio muy sencillo, terminamos haciendo un gran diagnóstico. Fíjense que la causa más importante de muerte en el deporte, que es la miocardiopatía hipertrófica, se diagnostica con un electro. O sea que nosotros ya no tendríamos que tener hipertrófica jugando al fútbol, porque si ese niño cuando empieza su etapa competitiva se hace un electrocardiograma, es de un alto diagnóstico en una prueba muy sencilla como es el electrocardiograma. Fíjense, ahí tenemos dibujado el corazón. Yo les muestro este dibujo para que vean cómo están los ejes. ¿Por qué se establece el eje? Porque una rotación cardíaca, las rotaciones cardíacas, clásicamente están dadas por el agrandamiento de alguna de las cavidades, o por alguna normalidad cardíaca. O sea, si el corazón no tiene el eje normal que debería tener, alguna normalidad hay. ¿Cuál es la normalidad entre 0 y 60? Ese es el eje normal del corazón. Después tenemos una desviación a la izquierda, a la derecha, y por supuesto una desviación extrema del eje. Así como ven ahí, es como se establece el eje. Pero ese dibujo aparte me parece muy interesante para que vean, si ustedes se hacen una imagen sobre ese esquema, cómo van ubicados los electrodos, qué tipo de fenómeno y qué tipo de pared cardíaca ve cada derivación. Porque por algo, por convención, se eligieron los lugares exactos donde van las chupitas, donde van las pinzas, porque cada lugar analizado en el electrocardiograma ve una parte estricta del corazón. Seguimos. Bueno, todo electrocardiograma que no se rige por las normas estrictas del ritmo sinusal, nosotros decimos que son electros con arritmias cardíacas. Dentro de las arritmias cardíacas tenemos las que son rápidas, las que son lentas, las supraventriculares o auriculares y las ventriculares. ¿Se acuerdan que la otra vez inclusive ya habíamos hablado de que de acuerdo a si son rápidas o lentas, claramente tiene una clínica totalmente diferente? No es lo mismo el paciente que está hiperdinámico con 150 de frecuencia cardíaca que el paciente que tiene 20 latidos por minuto. Claramente y lógicamente cada arritmia tiene una clínica bastante particular. En cuanto a supraventriculares y ventriculares, lo más característico es que obviamente todo lo que es arritmia ventricular reviste otra gravedad porque no tiene el freno fisiológico del corazón del nódulo AB. Que si el nódulo AB está sano y tiene el freno, nosotros dentro de todo vamos a tener protegida la función cardíaca y la sístole. Entonces, vamos de nuevo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El ritmo, la frecuencia, la P, la QR, el QRS y todo lo que les había dicho hoy. Y bueno, y ya vamos a empezar acá con la fibrilación auricular, que era el tema de hoy, que en realidad es un tema bastante largo. Acuérdense que tenemos dentro de las taquicardias supraventriculares, tenemos la fibrilación auricular, el aleteo auricular y las supraventriculares por reentrada, y después tenemos las ventriculares,
dentro de las cuales tenemos la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, la torsión de punta, y después tenemos en cada zona, tenemos las extrasístoles, las duplas, las tripletas, las arritmias no sostenidas, pero bueno, ustedes tienen que tener un esquema mental principalmente de cuáles son las arritmias que pertenecen a cada sector del corazón, cuáles son lentas y cuáles son rápidas, y qué clínica da cada una, y fundamentalmente cuál es una urgencia, qué arritmia es una urgencia, que ya habíamos hablado la otra vez que mucho se da por la clínica, la urgencia de la arritmia. Entonces, ¿qué es la fibrilación auricular? Es un ataque de arritmia supraventricular con una activación auricular incoordenada con deterioro de la función mecánica de las aurículas. Acuérdense que se da por múltiples focos de microrreentradas. Múltiples focos de microrreentradas en general se dan cuando la estructura auricular está deteriorada, ya sea por dilatación o por algún tipo de alteración estructural de la aurícula, aunque muchas veces tienen otras causas como metabólicas, hidroelectrolíticas. Pero ¿cuál es la importancia del diagnóstico? Porque la fibrilación auricular, primero, con la fibrilación auricular perdemos gran parte de lo que es la mecánica cardíaca, porque perdemos la patada auricular, que en un corazón normal y en un paciente sano quizás no tenemos tanta alteración de su vida cotidiana, pero en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, que esa patada auricular le está dando un poquito de empuje a su deterioro de la función, sí, ya estaríamos perdiendo como que bastante de lo que lo mantiene compensado. Y la otra cosa importante que tienen que saber es que esta arritmia es muy importante el diagnóstico, porque genera trombos y los trombos pueden migrar y traer alteraciones isquémicas. Entonces, ¿qué vemos en el electrocardiograma? Ondas P como oscilaciones que pueden ser finitas o un poquito más gruesas, de tamaño y duración variable. ¿Por qué todas las ondas de la fibrilación son diferentes? Claramente porque cada P nace de un lado diferente de la aurícula. ¿Por qué el nódulo sinusal? Cuando el ritmo nace del nódulo sinusal, todas las ondas P tienen que ser iguales, porque me está hablando de que nacen del mismo lugar. Ya cuando las ondas P no son iguales, ya seguramente están naciendo de algún lado de la aurícula, pero sinusal no es. Y cuando tenemos múltiples lugares de gatillo, de estímulo, claramente va a haber muchas P de diferente tamaño y de diferente morfología. En esta arritmia, la conducción auriculoventricular está intacta. Fíjense ese electro. Lo primero que le tiene que llamar la atención a ustedes es la irregularidad. Ustedes cuando ven un electro irregular y que tiene lo que nosotros llamamos va a haber más latidos y por momento menos, y tiene entre QRS y QRS una onda irregular que muestra varias P, claramente estamos hablando de una fibrilación ventricular, de una fibrilación auricular, hasta que se demuestre lo contrario. El único diagnóstico diferencial importante en la electrocardiografía es un aleteo auricular de conducción variable, que también es irregular, que también es rápido, pero en el aleteo tenemos la característica onda en serrucho, y así hacemos el diagnóstico. Fíjense, ¿cómo determinamos la frecuencia cardíaca? Claramente por el ritmo de QRS. Nosotros por cada QRS tenemos un montón de ondas P, pero lo que vamos a medir con la frecuencia cardíaca es la cantidad de QRS que hay en un minuto. Ahí está. ¿Cuál es la prevalencia? 0,95%, eso es de la población en general. Claramente aumenta un montón con los años. Fíjense, entre los 55 y los 64 años tenemos 3.1 en mujeres y 1.9 por 1000, y entre los 85 y los 94 años, 38.0 en mujeres y 31. Masculino o femenino. 38.0 en hombres y 31.4 en mujeres. ¿Estamos? Ya me parecía. ¿Cuál es la prevalencia? Obviamente en el sexo masculino.
¿Y cuál es el riesgo de esta arritmia? Que aumenta de 3 a 5 veces el riesgo de ACV. Por eso es muy importante diagnosticarla. Y fíjense cómo se estima el aumento de casos, fíjense, de 2 a 3 millones, está bien es en Estados Unidos, pero por ahí podríamos hacer una comparación acá, de acá a 30 años, el doble, 5.6, por eso es muy importante conocerla, tratarla y diagnosticarla. Bueno, es la arritmia claramente más frecuente en la práctica clínica y aumentan mucho con la edad y con la enfermedad. O sea, los pacientes que tienen muchos factores de riesgo claramente van a tener más probabilidad de hacer arritmias. Fíjense, 1% de la población, pero en personas de más de 65 años, un 5%, y en más de 80, de un 7 a un 9%. No es grave, pero es potencialmente grave, duplica la mortalidad y tiene alta morbilidad. ¿Por qué tiene alta morbilidad? Porque aumenta los episodios de insuficiencia cardíaca, también provoca en los pacientes que no tienen un deterioro de la función, provoca una dilatación y un deterioro de la función de manera crónica, y enfermedad tromboembólica arterial. Por eso es la importancia de siempre que se pueda tratar que el paciente vuelva a ritmo sinusal. No a cualquier precio, pero siempre que se pueda, por lo menos una vez se trata de hacer una cardioversión o de tratar que de alguna manera, ya sea farmacológica o eléctrica, el paciente vuelva a su ritmo normal. Es el 3% de las consultas y el 10% de los ingresos en el área médica. Estos pacientes tienen mucha internación por muchas causas, primero y principal porque en general son pacientes enfermos, son pacientes que son hipertensos crónicos, que se infartaron, que tienen insuficiencia cardíaca en general, y el otro problema es que la anticoagulación tiene un mundo para el paciente, porque el paciente anticoagulado es un mundo. Claramente no se anticoagula cualquier paciente, porque cuando la anticoagulación me da más un riesgo que un beneficio, yo lo tengo que evaluar cada vez que indico una droga al paciente. Ustedes saben que el principio de la medicina es no dañar, entonces como todos los fármacos tienen efectos adversos, y en este particularmente que es la anticoagulación, yo cada vez que inicio el tratamiento, tengo que evaluar el contexto social, el contexto de contención y el tipo de paciente que voy a anticoagular. Bueno, las manifestaciones clínicas de la arritmia puede ser asintomática. Es raro porque en general los pacientes sienten palpitaciones, sobre todo en los primeros episodios, pero en los pacientes que ya vienen entrando y saliendo de la arritmia, quizás hasta se acostumbran a la sensación de las palpitaciones. El tipo y la gravedad depende claramente mucho de la frecuencia ventricular. Si mantiene una frecuencia cardíaca normal porque está frenada, no va a ser lo mismo en cuanto a la clínica y a la sintomatología que si el paciente está con una frecuencia cardíaca elevada, a las enfermedades que tiene, al tiempo que lleva con fibrilación auricular y a la percepción individual. En general, la FA no es la enfermedad del paciente, sino que es un acompañante. Como les dije hoy, le vuelvo a repetir, un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente con una miocardiopatía dilatada, un hipertenso crónico, un paciente que tiene una estenosis mitral, en general es un perifenómeno de otra enfermedad. Pero ¿cuál es el problema? Que sea cual sea la causa que la haya provocado, seguramente va a empeorar el pronóstico y la clínica del paciente si se fibrila. ¿Qué síntomas puede tener? Dolor torácico, palpitaciones. El dolor torácico se da por un aumento de la demanda. Ustedes tienen que pensar que la enfermedad isquémica cardíaca es un desbalance entre la demanda y el aporte de oxígeno al miocardio. Claramente en un paciente grande, que en general tienen aterosclerosis coronaria o que tiene lesiones fijas y empieza a tener una frecuencia cardíaca altísima, puede tener angina por aumento de la demanda. Falta de aire, disminución de la resistencia a la actividad física y síntomas inespecíficos como malestar, mareos, puede tener. ¿Cuáles son las complicaciones? Ictus, TIA,
ACV, embolias periféricas e insuficiencia cardíaca. Esas son las complicaciones más frecuentes de ver en esta arritmia. Fíjense lo interesante que es el aumento de la prevalencia con la edad. Fíjense, menos de 55 y más de 85. Realmente es una arritmia muy frecuente de hallar. Y cuando el paciente viene y le dice, tengo palpitaciones a la noche, o tengo durante el día en algún momento, parece que el corazón me va a salir por la boca, o siento en el cuello que me late, ustedes primero créanle, ustedes no se olviden que el electro en reposo es una foto de la vida electrocardiográfica del paciente. ¿Qué otro estudio tenemos? El Holter de 24 horas. El Holter no deja de ser 24 horas de ese paciente. Puede ser que justo ese día no haya tenido episodios, pero cuando algún paciente les dice y les refiere en algún momento palpitaciones que se autolimitan o no y que se den bajo alguna causa, ustedes, principalmente, sobre todo en pacientes de más de 70 años, créanle que puede estar con una arritmia, aunque no tengan ninguna documentación de que el paciente tenga arritmia. Bueno, fíjense, de todas las causas cardíacas, fíjense, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, paro cardíaco, arritmias de la unión, latidos prematuros, seno enfermo, enfermedades de la conducción. Fíjense, de todas las arritmias, la causa más frecuente de internación por una arritmia es la FA. Miren si no la tendremos que conocer. Bueno, ¿qué diagnóstico diferencial tenemos? Esto es muy importante. Esto es muy importante porque muchas veces puede parecer que es una cosa y no serlo. ¿Y por qué es importante? Por el tipo de tratamiento. Cuando el tratamiento de una arritmia lleva, por ejemplo, un antiarrítmico o que tienen un montón de efectos adversos o una anticoagulación, yo tengo que tener el diagnóstico exacto. Por ejemplo, un ritmo sinusal que tiene muchas extrasístoles. ¿Qué pasa? Si tiene cada 2 o 3 latidos una extrasístole, yo a grandes rasgos miro el electro y voy a ver una irregularidad. Pero ¿qué pasa? Si yo en ese mismo electro miro que aunque sea cada 2 latidos, porque aunque esté bigeminado quiere decir que tengo un latido normal y un latido normal. Aunque esté bigeminado, yo voy a ver que hay un latido que tiene una onda P que conduce. Si hay un latido que conduce, seguramente tendré que mirar con más detalle. Latidos ventriculares ectópicos, el aleteo auricular que les dije hoy, que la diferencia es la onda en serrucho. Hay veces que no es tan fácil diferenciarlo, hay veces que sí. Con la taquicardia sinusal, claramente lo que tenemos que ver es la regularidad y entre latido y latido que no veamos la morfología de las ondas P. Y con la taquicardia ventricular, claramente con todas las arritmias que son rápidas, siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial. Ustedes me dicen, pero la taquicardia ventricular tiene un QRS ancho, pero yo puedo tener un paciente con un bloqueo de rama derecha o con un bloqueo de rama izquierda que está taquicárdico y no ser una taquicardia ventricular y no ser una fibrilación, y ser una fibrilación, ¿me entienden? Puede ser una fibrilación si esos latidos son irregulares. Bueno. Causas, fíjense, ahí tenemos las principales causas que son un montón de fibrilación auricular. Primero tenemos las que tienen que ver con la estructura cardíaca o valvular, bueno, cardiopatía isquémica, enfermedad cardíaca reumática, la estenosis mitral, puntualmente es una valvulopatía que da mucha FA porque dilata la aurícula. Al tener un impedimento la aurícula, porque la válvula está estenosada, se dilata y da mucha fibrilación auricular. Enfermedad del seno, síndrome de preexcitación, insuficiencia cardíaca, miocardiopatía, enfermedad pericárdica, efectos del tabique, mixoma auricular. Bueno, todo lo que altere la estructura cardíaca puede dar una FA.
y causas no cardíacas, hipertensión, tirotoxicosis, infecciones, depresión electrolítica, cáncer de pulmón, embolismo pulmonar y diabetes. Y relacionados con la dieta y el estilo de vida, ¿se acuerdan que les había dicho que puede ser secundaria al uso de alcohol y drogas? Sobrecarga emocional, física, consumo de cafeína, alcohol, de drogas, obesidad. Postquirúrgica también puede ser. Cuando nosotros tenemos pacientes jóvenes sin enfermedad estructural cardíaca, tenemos que investigar sobre hábitos tóxicos, sobre todo en este momento. La gente que abusa tanto del alcohol como de las drogas puede tener una fibrilación auricular. Bueno, clasificación. La clasificación, esta clasificación es de acuerdo al modo de presentación. Tenemos el primer episodio, es cuando al paciente nunca le dijeron que tenía, nunca en un holter nunca apareció, nunca tuvo el diagnóstico, entonces la primera vez que se identifica en un electro de rutina o porque viene por algún tipo de sintomatología es el primer episodio. ¿Cuándo es recurrente? Cuando tuvo en algún momento, vuelve solo al ritmo sinusal, pero vuelve a aparecer. ¿Y cuál es? Y en algún momento vuelve a aparecer. ¿Cuál es la FA paroxística? Cuando revierte pero vuelve a entrar. En general puede ser con 48 horas de diferencia y tiene un patrón recurrente. En general nosotros a la paroxística le hacemos un electro y tiene en momentos del día fibrilación auricular y en momentos del día ritmo sinusal. Eso es frecuente de encontrar. Por supuesto que un paciente que igual se anticoagula, que igual se beta bloquea o igual se le da antiarrítmicos. En un momento decían que la paroxística tenía más riesgo inclusive de embolizar, pero no, después se vio que todas las FA en cualquier inicio clínico tienen riesgo de provocar trombos. Después tenemos la FA persistente, que es la que dura más de 7 días y no revierte espontáneamente. Y tenemos la FA permanente, que la FA permanente es el paciente, por ejemplo, de 85 años, que tiene insuficiencia cardíaca, que nosotros ya tratamos de revertirlo, pero tiene una aurícula de un tamaño que nosotros le planificamos la cardioversión, un estrés para el paciente, un estrés para el médico, y a la semana está otra vez fibrilado. Entonces a ese paciente se lo anticoagula, se lo beta bloquea y se lo trata como si la arritmia fuera parte de la enfermedad. Ya es un paciente en que nosotros ya no volvemos a preguntarnos si lo volvemos al ritmo sinusal, salvo que suele pasar por ahí en los pacientes que tienen muchos episodios de insuficiencia cardíaca y que nosotros asumimos que una de las cosas que puede estar descompensándolo o no, pero que le podemos dar una mejor calidad de vida, a veces se vuelve a intentar, pero muchas veces terminamos haciendo un pacto con el paciente y lo tratamos con la enfermedad de base y con la arritmia. Entonces, fíjense, ahí hay un cuadro más o menos que diferencia todas las formas de presentación. Primer episodio puede ser persistente o puede ser paroxística y dentro de eso puede ser permanente. ¿Estamos? Continuamos. Bueno, ¿cómo es la evaluación del paciente? Claramente todas las arritmias y todas las enfermedades cardíacas y todas las enfermedades no cardíacas se evalúan de la misma manera. No hay estudio complementario que pueda hacer un diagnóstico o un tratamiento si nosotros no tenemos una buena historia clínica y un buen examen físico. Claramente define el rumbo que uno va a tomar en un paciente con una arritmia. Por un lado tenemos el electrocardiograma basal, que nos hace el diagnóstico o no, en algún caso, una radiografía del tórax. En una radiografía de tórax podemos ver un montón de cosas, pero a simple vista yo ya veo si el paciente tiene o no cardiomegalia. Si el paciente tiene cardiomegalia, ya tengo probablemente un paciente con enfermedad estructural cardíaca. Después tenemos el ecocardiograma transtorácico y el transesofágico. ¿Cuál es el ecocardiograma transtorácico? El común, el que le hacemos en la cama al paciente para ver las cavidades, la función,
para ver si no tiene derrame pericárdico, si las cavidades están aumentadas de tamaño, si la función está conservada, si las válvulas tienen algún reflujo o alguna estenosis, y después tenemos un ecocardiograma que es transesofágico, que se hace de la misma manera que se hace una endoscopía y que va con una cámara que ve directamente la aurícula, que es muy importante, primero para evaluar la presencia de trombos. Cuando un paciente se va a hacer una cardioversión eléctrica, yo tengo que tener la seguridad de que el paciente no tiene trombos, o la seguridad de que el paciente está anticoagulado. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene trombos circulando y yo le hago una cardioversión eléctrica, ese puede ser el momento ideal para que el trombo migre y el paciente puede terminar con una ACV. Ese es el popular caso de peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ante la duda de un paciente que yo no sé hace cuánto que está fibrilado, o que yo no sé si no tiene una insuficiencia cardíaca o una dilatación auricular, siempre la fibrilación auricular se trata de manera conservadora, salvo que el paciente venga descompensado, taquicárdico o bradicárdico, o hipotenso, o sudoroso, o con dolor de pecho, que son las causas que nosotros nos apuramos a que el paciente revierta la arritmia. Pero si no, nosotros tenemos que tener una actitud conservadora, por lo menos al principio, para no provocar, obviamente, que sin ningún tipo de culpa, que el paciente tenga un problema isquémico. Hay que evaluar dos cosas importantes: el sistema endocrino, la función tiroidea, que el paciente no tenga un trastorno hidroelectrolítico, que esté con un medio interno bien. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente, a ver, nosotros nos ubicamos en una guardia o en una terapia intensiva o una unidad coronaria. Es lo que yo siempre digo. Nosotros no tratamos un electro ni tratamos un monitor. Nosotros tratamos un paciente en un contexto clínico y en un contexto de enfermedad. Si yo tengo un paciente que está con fiebre, o que está acidótico, o que está con 500 de glucemia, o que está con un hipertiroidismo, entonces yo, no tengo que solo tratar la fibrilación auricular, quizás la pueda bloquear o la pueda anticoagular, pero claramente el tratamiento de la arritmia es el tratamiento de la causa que la descompensa. Siempre tengo que evaluar esas cosas. Yo no puedo hacer una cardioversión eléctrica en un paciente que está con fiebre o acidótico. Yo lo que tengo que tratar es la causa desencadenante, en el caso que la tenga. Bueno, otros estudios con los que se evalúa es la prueba ergométrica, que es una prueba de esfuerzo, que si bien no tiene la sensibilidad y la especificidad de otras pruebas diagnóstica de isquemia cardíaca y de enfermedad coronaria y de un montón de patologías, es una prueba que costo, efectividad, tiene un montón de beneficios. Y por supuesto el Holter, que más allá que es un estudio que no deja de durar 24 horas, hay Holter también que se suelen hacer de 48 horas, pero yo tengo por lo menos voy a la búsqueda de si en algún momento del día, bajo alguna causa desencadenante, por ejemplo, después de comer, cuando el paciente se pone ansioso, o cuando aumenta su frecuencia cardíaca, no tiene arritmias. Y en el último escalón tenemos el estudio electrofisiológico, que es un estudio que se ceda al paciente y se estimula el sistema de conducción para ver si desencadena las arritmias o no. ¿Estamos? O, por ejemplo, el estudio electrofisiológico se suele hacer en el caso de que se esté planificando la ablación de las múltiples reentradas que provocan la FA, se realiza para ir marcando, se hace un marcado, como una cartografía se llama, y se va punto por punto ablacionando todas las microrreentradas para curar la enfermedad. Bueno, entonces, episodio recién diagnosticado. Si es paroxístico, o sea, si el paciente ya viene con la arritmia, a menos que el paciente esté con hipotensión, angina o una insuficiencia cardíaca descompensada o edema agudo de pulmón, se hace un tratamiento
conservador, que es anticoagulación y beta bloqueante. Si es persistente, tenemos dos opciones. O se acepta como persistente y se anticoagula y se realiza control de la frecuencia cardíaca, o se planea un tratamiento o una cardioversión eléctrica. Por supuesto que siempre es a largo plazo, porque yo tengo que tener sí o sí el análisis exacto de que ese paciente no tiene trombos. Dos cosas. Primero, tiene que tener 15 días de anticoagulación en rango, seguro. Más allá de que nosotros tenemos nuevos anticoagulantes que no se controlan, pero en el caso, por ejemplo, de los dicumarínicos, nosotros tenemos que evaluar que en esos 15 días el paciente estuvo anticoagulado. Perdón, 21, son 4 semanas de anticoagulación. Y se puede hacer, que en general se hace casi todas las veces, un eco transesofágico para ver directamente la aurícula que no haya trombos. Entonces, 4 semanas de anticoagulación y el eco transesofágico que descarte la posibilidad de trombos, y ahí se puede planificar una cardioversión eléctrica. Entonces, a grandes rasgos, los puntos de tratamiento son 2. O control de la frecuencia cardíaca o cardioversión eléctrica. Siempre, salvo casos específicos como que el paciente esté descompensado o que sea una fibrilación auricular aguda, que yo tenga la seguridad de que el paciente no la tenía y vino en las primeras horas posteriores al episodio, yo lo puedo cardiovertir porque asumo que el paciente no tuvo tiempo de formar trombos, pero tengo que tener la seguridad. Claramente, si el paciente es un miocárdico, yo no voy a tener nunca la seguridad, entonces nunca inicialmente se planifica una cardioversión eléctrica, salvo que esté descompensado. Continuamos. Bueno, ahí tenemos el algoritmo. Lo primero que tengo que establecer es la estabilidad hemodinámica. Si el paciente está estable, lo que tengo que hacer es control de frecuencia cardíaca y anticoagulación. Con anticoagulación de más de 3 semanas, 21 días o 4 semanas y eco transesofágico, ahí vuelvo a evaluar. Si queremos seguir el ritmo sinusal, lo que tengo que establecer es si el paciente tiene o no cardiopatía. Si el paciente no tiene cardiopatía, se pueden utilizar 2 drogas que se usan mucho, que son flecainida y propafenona. Pero yo tengo que asegurarme que el paciente no tenga cardiopatía isquémica, no sea un miocárdico, no haya tenido un infarto, no tenga la fracción deteriorada, no tenga una valvulopatía. Si el paciente tiene cardiopatía, tengo 2 opciones, o cardioversión eléctrica o amiodarona. Claramente, la mayoría de los pacientes que tienen una FA persistente tienen cardiopatía, pero bueno, tienen que saber que existe porque también hay pacientes con hipertensos, por ejemplo, que hacen fibrilación auricular y no tienen cardiopatía, y podemos usar esas 2 drogas que son excelentes, que son la flecainida y la propafenona. Si revierte, seguimos con el tratamiento, y si no, se planifica una cardioversión eléctrica. Si el paciente se planifica una cardioversión eléctrica y no revierte, se valora la amiodarona. Claramente la cardioversión eléctrica tiene el beneficio de que no tiene los efectos de las drogas. Pero en general, cuando un paciente viene con una fibrilación auricular y yo quiero mantener la frecuencia, el ritmo, el paciente tiene que quedar con un antiarrítmico para mantención del ritmo. Fíjense lo claro que está este algoritmo de cómo se va planificando el tratamiento de acuerdo a la estabilidad, hacia el paciente tiene cardiopatía o no, y si el paciente quiere o no, o si nosotros decimos de que el paciente tiene que seguir o no el ritmo sinusal. Bueno, espero que más o menos venga clarito ahí cuáles son las alternativas. Entonces, ¿cuáles son las alternativas terapéuticas? Antiarrítmicos, anticoagulantes y antiagregantes. Los antiagregantes se utilizan solo cuando el paciente no se puede anticoagular. Se le da como para que por lo menos tenga una probabilidad menor de generar trombos. Después tenemos técnicas de ablación, que es lo que le había dicho hoy, dispositivos implantables en el caso que necesite, y tratamiento quirúrgico.
Muchas veces cuando se ablaciona la fibrilación auricular, el paciente puede quedar con un trastorno auriculoventricular y se necesita que se coloque un marcapaso, y el tratamiento quirúrgico es en el caso de que la aurícula esté dilatada y tenga en general el lugar de la aurícula que forma trombos, la orejuela de la aurícula izquierda. Cuando se forman muchos trombos en ese lugar y el paciente es muy difícil o tiene alguna contraindicación para la anticoagulación, se suele cortar la aurícula izquierda, se hace un tratamiento quirúrgico de la aurícula. No se corta, sino que se aísla ese sector que es el lugar en donde más se forman trombos. Bueno, ahí tenemos. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Como dijimos hoy, lo principal es el control de la respuesta. Si el paciente está con una respuesta controlada, ya tenemos un problema menos, pero la verdad que la mayoría de los pacientes tienen una respuesta ventricular alta. Rescatar el ritmo sinusal en el caso que sea posible y mantenerlo, que es lo que habíamos hablado hoy, porque claramente si el paciente tuvo la arritmia por algo es, salvo que esté directamente relacionada, como le decía hoy, al consumo de tóxico, a un hipertiroidismo, a una fiebre, a una infección, causas que una vez revertida podamos pensar que no vaya a volver a tener la arritmia, o pacientes jóvenes, o pacientes que tienen un episodio y se los revierten las 24 horas. Y lo último, más importante de todo, es la prevención de los fenómenos tromboembólicos. Para controlar la respuesta ventricular, alternativas: beta bloqueantes, digital, bloqueantes de los canales de calcio como el verapamilo y el diltiazem, y después tenemos los antiarrítmicos de clase 3 que son la amiodarona y el sotalol. En general los bloqueantes de los canales de calcio se utilizan cuando tenemos contraindicación de beta bloqueante. El beta bloqueante es la droga que siempre usamos en la fibrilación auricular, sobre todo cuando tiene una alta frecuencia ventricular. Pero, por ejemplo, los pacientes que tienen asma o que tienen algún otro trastorno que le contraindique el uso de beta bloqueante, podemos usar bloqueante de los canales de calcio. Y después tenemos ablación por radiofrecuencia más marcapaso, que es la alternativa de los pacientes que van a procedimientos más invasivos, porque claramente ya probamos las otras alternativas y no le encontramos la solución. Ustedes saben que en medicina, aunque uno siga todos los pasos y todo el algoritmo y todas las drogas, muchas veces de todas maneras el paciente no puede revertir la arritmia. Bueno, para rescatar, ¿qué quiere decir? Para volver y para mantener el ritmo sinusal, tenemos los clase 1, que de los clase 1, las drogas que usamos, fíjense todas las que están, son la flecainida y la propafenona, pero acuérdense siempre que es paciente sin cardiopatía. De los de clase 3, la amiodarona y el sotalol, que los dos se usan bastante. Los nuevos, no tengo experiencia y que yo sepa no se usan. Y después tenemos otros fármacos que se usan como los IECA y los bloqueantes cálcicos. Los IECA se usan mucho porque son los que evitan el remodelado del corazón, son los que evitan el remodelado de la aurícula, porque claramente uno de los mecanismos más importantes no solo de la generación de la fibrilación auricular, sino de la mantención de la arritmia, es la alteración de la estructura. Después tenemos la cardioversión eléctrica, que puede ser electiva o de urgencia, y la ablación de radiofrecuencia. ¿Estamos? En general, el aislamiento de las venas pulmonares eléctrico y anatómico, que es el lugar más frecuente de reentrada de la aurícula. Entonces, fíjense, cardioversión. ¿Cuándo sí o sí tenemos que tratar de cardiovertir al paciente? Primer episodio, antecedente de FA paroxística, enfermedad secundaria a una enfermedad transitoria corregible, hipertiroidismo, fármaco. ¿Qué quiere decir? O sea, claramente que nosotros tenemos que tratar la causa que la desencadena, pero obviamente no vamos a dejar a un paciente fibrilado que tuvo una fibrilación por algún fármaco o por abuso de sustancia. Obviamente que hay que darle la chance de que vuelva a su ritmo. Una FA muy grave y limitante, que es lo que le hablaba hoy, que hay veces que el paciente ya tiene la estructura cardíaca alterada, es como que nosotros te decimos, bueno, no, ya
ya no, pero cuando el paciente está con muy mala tolerancia o tiene síncope, una insuficiencia cardíaca que no la podemos tratar con nada, volvemos a tratar por lo menos para darle una chance más de que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Elección del paciente y menos de 65 años. Todos esos son casos en los que sí o sí tenemos que tratar de que el paciente vuelva a su ritmo sinusal. ¿Qué tenemos en contra para pensar en la reversión? Que tenga más de un año la arritmia. ¿Por qué? Porque la misma arritmia va alterando la estructura de manera tal que lo más probable que un paciente que tenga un año fibrilado no lo podamos volver al ritmo sinusal más, porque ya tiene el circuito hecho. O sea, el paciente con FA sigue teniendo FA, por eso ya cuando uno la va a planificar tiene que ser, no le digo lo antes posible, porque no es una urgencia, pero cuanto más pase con la arritmia, más difícil es. Si nosotros ya en 2 oportunidades le hicimos cardioversión y le pusimos antiarrítmico y le hicimos ecotrastorácico y ecotransesofágico, los anticoagulamos, los citamos, lo cardiovertimos y volvió a tener fibrilación auricular, en esos casos en general ya es un pacto con el médico, se trata de la frecuencia cardíaca, se lo anticoagula y todos contentos. Recaída precoz de la arritmia, o sea, cuando la arritmia vuelve muy cerca de la cardioversión, que tenga una estenosis mitral. Los pacientes con estenosis mitral, salvo que se trate la válvula, es muy difícil que mantengan el ritmo sinusal, que tengan una aurícula de más de 55 milímetros, o que el paciente no quiera. Por supuesto que siempre que ustedes van a hacer cualquier tipo de procedimiento a un paciente, tienen que tener la autorización y el deseo del paciente. Obviamente que hay que explicarle con lujo de detalles, el paciente tiene que saber lo que tiene, cómo se va a tratar, cuál es el pronóstico, qué le puede pasar de acá en adelante, si se realiza o si no se realiza, tiene que saber todas las complicaciones que puede tener con los procedimientos y sí o sí son procedimientos que se realizan con un consentimiento informado firmado por el paciente. Si el paciente, nosotros ya vemos que ya se tuvo que operar y no se quiso operar, se tuvo que hacer un tratamiento y no se quiso hacer, y el paciente no quiere hacerse nada, yo ya no le voy a pedir un ecotransesofágico, no le voy a pedir, porque hacerle estudios para programar algo que el paciente no va a querer, en general, si el paciente no quiere, está todo bien, se le explica las complicaciones que va a tener a corto y a largo plazo, pero nosotros no le podemos poner una pistola en la cabeza a nadie para ningún tipo de procedimiento, mucho menos para estos procedimientos que tienen un montón de complicaciones. Se acuerda con el paciente, se escribe en la historia clínica, porque si no va a venir un cardiólogo dentro de 5 años y van a decir, mira, estos bagallos no hicieron el intento de que vuelva a ritmo sinusal. Se escribe en la historia clínica que se le explicó que el paciente no quiso y todos contentos. Y si tiene más de 65 años, obviamente, porque las personas, bueno, me parece que esa edad de todas maneras está muy globalizada. Yo tengo pacientes de 70 años que están perfectos, pero bueno, los pacientes que tienen muchas comorbilidades o enfermedades muy avanzadas, claramente, ¿para qué lo vamos a invadir si por ahí el pronóstico no va a cambiar tampoco su expectativa de vida? ¿Estamos? Bueno, continuamos. Ahí tenemos más o menos, para los que quieran ver después, cuáles son las dosis iniciales de los fármacos y cuáles son los efectos adversos. Acuérdense que la mayoría de las drogas antiarrítmicas son proarrítmicas, y fíjense la amiodarona, que es la que más usamos, da hipotensión, bradicardia, da alteraciones de las tiroides, hay que controlarle la T4 porque suele dar tanto hiper como hipotiroidismo, y también da fibrosis pulmonar. Estamos. Bueno, ¿cómo se realiza la cardioversión? Se lo ceda al paciente, porque eso que ven en las películas, que el paciente está hablando con el médico y se le quema el pecho, eso no se hace, o por lo menos no se hace más. El paciente tiene que estar sedado, lo ideal es ponerle un propofol que tiene una reversión inmediata, se lo seda, se lo ventila un poquito y se le ponen las paletas tal cual la cardioversión, son de 1 a 3 choques monofásicos. Para estenar derecha, posterior izquierda puede ser
anterior o puede ser antero-posterior la cardioversión. Eso tendrías que mostrarle, bueno, alguna de ahora cuando vemos RCP a ver si tengo algún gráfico. Y bueno, entonces, mantenimiento del ritmo tras cardioversión. Si el paciente no tiene cardiopatía o es hipertenso o mínima hipertrofia ventrículo izquierdo, esas son las dos cosas que se pueden negociar, digamos. Un hipertenso con un poquito de hipertrofia todavía se puede negociar, ya no una miocardiopatía hipertrófica, ya no una dilatada, ya no una cardiopatía isquémica, no. Entonces, en ese caso lo que se usa son la flecainida y la propafenona. Y como segunda elección recién la miodarona. Y después hipertenso, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, amiodaroma. No, fíjense, una droga tenemos que conocer, los efectos adversos, cómo se la sigue, qué dosis. Nosotros antes con la miodarona hacíamos dosis de carga, que era que el paciente se impregne con la miodarona, pero la verdad es que como tenemos muchos efectos adversos, porque la miodarona da mucha bradicardia y mucha hipotensión en un paciente que ya no viene lo mejor de su vida, que ya no viene para jugar un partido de tenis, en general somos muy cautos en cómo vamos impregnando al paciente de amiodarona. Entonces, después del tratamiento de la frecuencia, acuérdense siempre control de frecuencia versus control del ritmo. En general, lo ideal es el control del ritmo, pero no a cualquier precio. Tenemos que evaluar la prevención del tromboembolismo de los pacientes. Nosotros, para saber si el paciente necesita o no anticoagulación o tiene o no indicado o contraindicado un anticoagulante, tenemos en este momento de la medicina score para todo. Score si el paciente tiene si el paciente tiene mucho riesgo de sangrado, o score si el paciente tiene mucho riesgo de tromboembolismo. Fíjense, factores de riesgo para que el paciente tenga trombos: enfermedades valvulares, que haya tenido embolia previa, hipertensión, insuficiencia cardíaca, edad avanzada, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica y que ya haya tenido un trombo intracavitario. Bueno, todos esos pacientes sí o sí se anticoagulan. Fíjense, pacientes menores de 75 años sin factores de riesgo, antitrombóticos. O sea, los pacientes sin enfermedad cardíaca, menores de 75 años y sin factores de riesgo, le podemos dar un antitrombótico. Pero los pacientes de menos de 75 años con factores de riesgo o con enfermedad cardíaca, esos pacientes sí o sí se anticoagulan. Y los mayores de 75 años sí o sí se anticoagulan. O sea, casi todos, porque no es muy frecuente un paciente con menos de 75 años con nada más que tenga una FA, salvo esos casos que le dije hoy, y en esos casos, bueno, se trata de revertir y el paciente no queda ni anticoagulado, a lo sumo se le da una aspirina. Seguimos. Estos son todos los scores en los que nosotros definimos la necesidad de anticoagulación. Estamos, fíjense, solamente el paciente de menos de 65 años, este score inclusive es más estricto, menos de 65 años, sin ningún factor de riesgo se le puede dar aspirina, una aspirineta, de 100 a 300 por día, salvo que tenga alguna contraindicación. ¿Estamos? En los pacientes con riesgo moderado, con más de 65 años, con factores de riesgo, o menos de 75, diabético, hipertenso con enfermedad valvular, se valora el riesgo-beneficio de la anticoagulación versus aspirina. ¿Estamos? A mí anticoagúlenme, por las dudas. Y a los que tienen un riesgo alto, que es todo lo que decíamos hoy, antecedente de TIA, de ACV, de trombo, hipertensión, diabetes o enfermedad vascular y más de 75 años, evidencia clínica de enfermedad valvular, insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular, sí o sí anticoagulación. Si la anticoagulación está contraindicada, que también tenemos un montón de contraindicaciones de la anticoagulación, antecedentes de sangrado cerebral o digestivo en los últimos meses, antecedentes de discrasia sanguínea, antecedentes de sangrado, se le da aspirina. Y cuando se lo anticoagula con dicumarínicos,
el paciente tiene que estar en un rango de 2 a 3 de RIN. El RIN es una razón internacional de laboratorio que compara la anticoagulación de la sangre de ese paciente con la población en general. Y 2 a 3 es 2 a 3 veces más, si se quiere, líquida o más anticoagulada de lo normal. ¿Estamos? Eso, por supuesto, que gracias a Dios ahora tenemos los nuevos anticoagulantes que no tienen estos seguimientos, pero también hay una realidad que estamos un poco más a ciegas. En los pacientes que nosotros necesitamos, por ejemplo, un paciente que haya tenido una isquemia arterial o que haya tenido una ACV y que nosotros le hacemos un eco y tiene trombo en las aurículas y que yo no quiero que esté en 2,5, sino que quiero que esté en 3,5 el RIN, se le da dicumarínicos, porque es la única manera de saber el rango. Nosotros con los nuevos anticoagulantes sabemos que está anticoagulado, pero no sabemos el rango de anticoagulación. ¿Estamos? Estos son los scores, que son el CHA2-VAS y el HAS-BLES, que nosotros por un lado tenemos una puntuación de factor de riesgo para trombosis, y el HAS-BLES es el score de escala de riesgo de hemorragia. ¿Estamos? Fíjense. Hipertensión, función hepática y renal anómana, ACV, hemorragia, RIN lábil, edad avanzada y que el paciente, por ejemplo, sea un alcohólico. Los pacientes alcohólicos, como secundario a eso, tienen una función hepática alterada, entonces nosotros tenemos mucho riesgo de sangrado. Todo eso son pacientes que se establece el riesgo-beneficio de la anticoagulación. Claramente nosotros no le podemos hacer un daño, porque si el paciente necesita anticoagulación, pero tiene un riesgo, un sangrado digestivo, el paciente no se anticoagula. Y puntualmente para anticoagular un paciente nosotros tenemos que hacerle una determinación de laboratorio de su estado basal, de su sistema de coagulación antes de iniciarlo, porque si yo le hago un RIN basal y tiene 2, o le hago un KPTT y tiene un KPTT del triple, entonces nosotros, en ese caso, nosotros solemos evaluar no provocarle un daño al paciente. Entonces, normas para anticoagulación. Ay, bueno, fíjense, no se anticoagula una FA que tenga menos de 48 horas, que no tenga cardiopatía, que no tenga antecedente de embolismo, que sea un paciente joven, que no tenga factores de riesgo. ¿Estamos? Bueno, en los pacientes que no es la primera vez, que tienen más de 48 horas y que tienen factores de riesgo, se le da dicumarínicos o los nuevos anticoagulantes 3 semanas antes y 3 después de la cardioversión, con un RIN de 2 a 3. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que tener 3 RIN semanales seguidos, en donde esté de 2 a 3 y se lo cardiovierte. Nosotros le hacemos también un eco transesofágico para ver que no tenga trombos. La verdad es que, según las guías, es o una cosa o la otra. O le hago el eco y veo que no tenga trombos, o lo anticoagulo durante 3 semanas con un RIN estable. En general hacemos las dos cosas. Es un procedimiento bastante riesgoso, por supuesto, dependiendo de los factores de riesgo del paciente, pero si tiene mucho riesgo, tratamos de asegurarnos. Y por supuesto, en un paciente que se hace una cardioversión urgente, lo que tenemos más rápido para anticoagular el paciente es la heparina, porque ustedes saben que nosotros con los dicumarínicos tenemos que esperar a que el paciente entre en rango de anticoagulación. En cambio, la heparina es una anticoagulación rápida y también tiene el beneficio de que yo le cierro la heparina y también tengo una vuelta a la normalidad del sistema de coagulación mucho más rápida. Y también tiene ¿cómo se llama? Que contrarresta no me sale la palabra, la heparina tiene bueno, contrarresta la heparina, ya me va a salir la palabra. Fíjense, ¿cómo iniciamos la anticoagulación? Fíjense, ahí está, de acuerdo a la edad y de acuerdo al tipo de paciente, se le da 4 días y se controla. Si el paciente no entra en rasgo, se le cambia el esquema
Chico, por favor, alguien tiene abierto el micrófono. Ya terminamos, por favor. Los pacientes, entonces. Bueno, los pacientes, entonces, se le da un esquema de anticoagulación y se va ajustando al RIN. Bueno, otros antitrombóticos tenemos warfarina, citocumarol, aspirina, antiplaquetarios, antagonistas de los factores 2A y 10A. Y después tenemos los que están abajo, que son los nuevos anticoagulantes, que son excelentes. El único problema que tienen es el precio, que son bastante más caros, que no es para cualquier paciente. Ahora ya no es como antes, nosotros antes no le podíamos indicar a casi nadie, ahora la verdad es que hay obras sociales como el PAMI que les cubren el 100%, o sea que si lo pueden usar son excelentes, como el dabigatran, apixaban, rivaroxaban, y el único problema es que hay que controlar la función renal, pero tiene la ventaja de que nosotros no lo tenemos que controlar con laboratorio, entonces por supuesto que es mucho menos molestia para el paciente. Bueno. Nuevos horizontes, cirugía, desfibrilación, marcapaso, ablación, nuevos fármacos antiarrítmicos y terapia génica. Ponele, bueno, por lo menos por ahora vamos a tratar de salir del COVID y después vemos lo otro. Bueno, chicos, espero que les sirvan. Esto nos vamos a volver a encontrar después para ver RCP. Solamente algunas cosas quiero que le queden claro. Primero, el diagnóstico electrocardiográfico, saber si son arritmias regulares, irregulares, si es una o la otra, y en el caso de que el paciente esté descompensado, siempre cardioversión eléctrica. Por supuesto que cuando uno hace una cardioversión eléctrica tiene que tener un médico al lado, un tubo de oxígeno, un carro de paro, porque muchas veces una cardioversión eléctrica, en vez de salir en un ritmo sinusal, sale en una torsión de punta. Entonces, estar preparado para todo, el paciente tiene que firmar siempre un consentimiento informado, así que bueno, creo que nada más, espero que más o menos hayan entendido, que les haya quedado claro, igual van a tener el Power después para leerlo de nuevo, y bueno, nos estamos viendo después para ver RCP, saluditos. Gracias. Diego, ¿estamos? Estamos, perfecto. ¿Todo bien? ¿Excelente como siempre? Gracias a Dios, sí, excelente como siempre.